En este video introduciremos el tema de mezclas de gases ideales y reales. Pero antes de continuar, si todavía no lo han hecho, les recomiendo mucho que chequen el video de introducción a gases ideales y reales que ya está en el canal, porque va a ser casi que necesario para ver este video. Pero ahora sí vamos a ver un repaso medio rápido. Como siempre, aquí está la ley de gases ideales, que ya lo hemos cubierto demasiado, ya sabemos cuáles son todas las variables. También tenemos el factor de compresibilidad, que es un factor de corrección que se aplica a la ley de gas ideal, que también se puede calcular con una división de los volúmenes molares. Y también habíamos hablado de las condiciones críticas, donde habíamos dicho que en el punto crítico era el máximo punto en el que la fase líquida y la fase de vapor podían coexistir. Y si aumentábamos la presión o la temperatura, podíamos tener un fluido supercrítico. También en este video vamos a ver algo similar a la ley de Dalton. Esto es más relacionado a la presión parcial que vimos en el video que ya está subido en el canal. Y también aquí están las condiciones reducidas, que habíamos dicho que era la propiedad del sistema entre la propiedad crítica. Y también está el volumen reducido ideal, en el que también está la presión crítica, la temperatura crítica, volumen, número de moles y la constante de gases ideales. Ahora que acabamos con el repaso, vamos a continuar con la mezcla de gases ideales. Y para esto necesitamos saber qué es el volumen parcial. Y básicamente es lo mismo que la ley de Dalton, pero con volúmenes. O sea, el volumen total de una mezcla va a ser igual a la suma de los volúmenes parciales. Y a esto se le conoce como la ley de Amagat. ¿Y de qué depende? Pues básicamente la cantidad de moles, la temperatura y la presión, porque como veremos en algún momento, esto también depende de la ley de gases ideales. Y miren, aquí está la ley de Amagat, que decíamos que el volumen total era igual a la suma de los volúmenes parciales. Y ahora, algo que quiero mostrar es que si tenemos la ley de gases ideales de un componente, por ejemplo, componente I, y después utilizamos la ley de gases ideales para toda una mezcla y agarramos estas dos ecuaciones y las dividimos, tenemos esto a la derecha. Tenemos que la presión parcial entre la presión total es igual a los números, es igual al número de moles del componente I entre los moles totales. Y si se dan cuenta, esto es básicamente la fracción molar. Y si nosotros pasamos la presión total del otro lado, tenemos la ley de Raoult. De hecho, así es como salió la ley. Y nosotros, si nosotros hacemos lo mismo para el volumen, vamos a tener casi lo mismo, pero ahora con pues, el volumen. Y si nosotros lo juntamos todo, porque van a ser todo es igual, podemos tener que de hecho el porcentaje de presión va a ser igual al porcentaje mol y el porcentaje de volumen. Nada más que quería incluir este pequeño side note en el video para que quede claro. Ahora vamos a continuar con mezcla de gases reales. Y para esto necesitamos saber qué son las propiedades pseudocríticas. Y básicamente van a ser las propiedades críticas, pero de una mezcla. Y para tener esto, básicamente necesitamos la composición molar de la mezcla y las propiedades críticas de los gases presentes. Y para tener las propiedades pseudocríticas, aquí está la fórmula, en el que es la suma del producto de la propiedad crítica por la fracción molar. Y aquí están las propiedades pseudocríticas que están representadas con esta coma de aquí arriba. Pero también están las propiedades pseudo reducidas, que son lo mismo, son las propiedades reducidas de una mezcla gaseosa. Y también dependen de las condiciones del sistema y las propiedades pseudocríticas. Y aquí están representados, donde tenemos la temperatura entre la temperatura pseudocrítica y aquí lo mismo, pero para la presión. Y aquí también tenemos el volumen pseudo reducido ideal, que también es son las mismas fórmulas, pero con las propiedades pseudocríticas. Y algo que quería incluir en este video era la manera en la que se puede representar pequeñas cantidades de una sustancia en una mezcla. Porque van a haber ocasiones en las que haya tan poco de algo en una mezcla que se podría despreciar, pero es expresado en esta forma.
en partes por millón, por billón y por trillón. Y para entender esto, aquí tengo un ejemplo, que dice, en 1 millón de moléculas de aire, 420 de ellas son de dióxido de carbono. Entonces, en 1 millón de partes de la mezcla, 420 son de una sustancia. Y es por eso que aquí se pone ppm, partes por millón. Y no tiene que ser exclusivo de moléculas, puede ser en unidades. Por ejemplo, digamos que yo tengo 1 gramo de una sustancia en 1 tonelada de una mezcla. Entonces, yo puedo convertir de toneladas a gramos, que 1 tonelada es 1 millón de gramos, y puedo decir que tendría una parte por millón de esa sustancia en la mezcla. Y sería lo mismo para billón y trillón. Por ejemplo, en 1 millón de moléculas de aire, 70 de ellas son de ozono. Entonces tendríamos 70 partes por billón de ozono. Y finalmente, aquí hay otro ejemplo. En 1 trillón de moléculas de agua, 5 de ellas son de mercurio. Y aquí también estaría representado en 5 partes por trillón. Y como digo, no tiene que ser nada más de moléculas, puede ser de distintas unidades, nada más que tendrán que ver cuál es la proporción que tiene esa sustancia en la mezcla. Y para acabar vamos a realizar un ejercicio y como siempre los invito a que pausen el video y lo intenten por su cuenta y después ya comparan con la solución de la presentación. Dice, en un reactor se encuentra una mezcla gaseosa compuesta por 70% mol de metano y 30% mol de propano. El sistema está a 350 Kelvin y a una presión de 5 megapascales. Determine el volumen molar de la mezcla a través de mezcla de gases ideales, regla de mezclado de Kay y la ecuación de Redlich-Kwong. Muy bien. Primero que nada, como siempre, vamos a anotar los datos y de hecho vamos a convertir las unidades de la presión a atmósferas debido a que la constante también está a esas unidades. Y simplemente podemos, como nos piden el volumen molar, podemos dividir ambos lados por el número de moles y aquí lo tendremos y simplemente podremos despejar, reemplazar los datos y tendremos el volumen molar asumiendo que es un gas ideal. Ahora, para gases reales, nosotros tenemos que ir a las tablas para tener las propiedades críticas. Como tenemos metano, aquí lo podemos encontrar y aquí están sus propiedades. Y aquí está el pentano, que también aquí están sus propiedades. Ya están aquí anotadas. Y ya tenemos la fracción molar de cada uno. Entonces podemos aplicar la regla de mezclado de Kay, que está aquí, para tener las propiedades pseudocríticas, que son estas. Y una vez que las tengamos, simplemente podemos tener las propiedades pseudo reducidas con las condiciones que ya tenemos en el problema. Y con estas podemos ir a la gráfica de compresibilidad. ¿Ok? Tenemos presión pseudo reducida, que es 1.2, que sería alrededor de aquí. Y también tenemos temperatura pseudo reducida, que si vemos aquí en las líneas, bueno, no se ve tan bien, pero aquí en esta línea continua dice 1.3 y eso es para la temperatura pseudo reducida. Entonces, empezamos en 1.2 de presión reducida, perdón, pseudo reducida y subimos hasta que intercepte esta línea otra vez. Nos movemos horizontalmente a la izquierda y tenemos que el factor de compresibilidad es aproximadamente 0.9. Entonces simplemente lo podemos aplicar a la ley de gases ideales y tenemos el volumen molar asumiendo que es un gas real. Finalmente se puede resolver con Redlich-Kwong, que para recordarles es esta ecuación de acá. Y para esto necesitamos la temperatura y presión crítica y también pues calcular A y B, ¿no? Entonces podemos calcular A con todos los datos que ya tenemos, pero esta vez vamos a reemplazar la temperatura crítica, la presión crítica con la pseudocrítica. ¿Ok? De hecho, aquí ya apliqué el valor para la A y tendríamos este valor con estas unidades y también la B tendríamos este valor con estas unidades. Y una vez que lo tengamos, podemos reemplazar todos los datos aquí y solucionar esta ecuación resulta muy complicado. Entonces, yo les recomiendo que utilicen la función de solver en su calculadora o también lo pueden escribir en Wolfram. Yo lo escribí en Wolfram y me dio este resultado.
que este sería el volumen molar considerando gas real y con la ecuación de Rayleigh-Cohn. Y espero que con este video haya quedado más claro el concepto de mezclas de gases ideales y gases reales y los veo a la próxima.